¿Alguna vez has sentido que alguien intenta hablarte, pero no puedes escucharlo? ¿Te has preguntado si esos momentos de silencio, soledad o incluso caos son intentos de Dios para llegar a tu corazón? A veces, la vida se llena de ruido, distracciones y preocupaciones que nos impiden reconocer su voz. Sin embargo, incluso en medio de todo eso, Jesús sigue llamándote. Él está ahí, esperando pacientemente mientras buscas respuestas en lugares equivocados. Tal vez has sentido miedo, dudas o ansiedad, pero quiero que sepas que Él no se ha alejado de ti. Dios nos habla de muchas maneras, pero a menudo no sabemos cómo escucharlo. Tal vez pienses que escuchar su voz es solo para aquellos que llevan una vida perfecta o para los más espirituales. Sin embargo, la verdad es que Jesús te llama justo donde estás. No importa tu pasado ni tus errores, Él conoce tu corazón y te llama por tu nombre. En este momento, mientras lees estas palabras, hay un mensaje divino esperándote, un mensaje de amor, dirección y esperanza. La historia del joven Samuel es una de las más poderosas cuando se trata de aprender a escuchar a Dios. En 1 Samuel 3, 1-10, se nos habla de un niño que servía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Una noche, Samuel escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensando que era Elí, corrió hacia él, pero el sacerdote le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí se dio cuenta de que era Dios quien estaba llamando a Samuel. ¿Te imaginas lo que debió sentir Samuel en ese momento? Confusión, incertidumbre y quizá hasta temor. No sabía que era Dios quien le hablaba, pero algo en su corazón lo llevó a responder. Finalmente, bajo la dirección de Elí, Samuel pronunció las palabras que cambiaron su vida. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, Dios siempre llama. Su voz no es exclusiva para algunas personas, sino que está disponible para todos. Segundo, necesitamos aprender a discernir su voz. Nuestras vidas están llenas de ruido, preocupaciones y distracciones, pero Dios no grita, Él susurra. Para escucharlo, debemos aquietar nuestro espíritu y abrir nuestro corazón. Piensa en esto, ¿cuántas veces Dios ha intentado llamarte y tú, como Samuel, has corrido en la dirección equivocada? Tal vez has confundido su voz con la de alguien más o simplemente has estado tan distraído que no te diste cuenta de que Él estaba hablándote. Aquí es donde la obediencia se vuelve clave. Samuel no solo escuchó, sino que también respondió con humildad y disposición. Cuando Dios llama, espera una respuesta. No se trata solo de escuchar su voz, sino de estar dispuestos a seguirla. Tal vez Dios te ha estado llamando a un propósito mayor, a un cambio en tu vida o simplemente a confiar más en Él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a responder como Samuel y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha? Otra historia poderosa que nos muestra la importancia de escuchar y obedecer a Dios es la de Jonás. En Jonás 1:17, Dios le dio una instrucción clara, levántate y ve a Nínive. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás decidió huir en dirección opuesta. Tal vez sintió miedo, indignidad o simplemente rebeldía, pero lo que es claro es que su desobediencia lo llevó a una tormenta, caos y, finalmente, al vientre de un gran pez. ¿Cuántas veces has actuado como Jonás? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está llamando a hacer algo, pero has elegido ignorarlo? Tal vez Dios te ha llamado a compartir su mensaje, a ser una luz en la vida de alguien o a tomar una decisión difícil en obediencia. Pero, en lugar de seguir su voz, has tomado el camino más fácil, el de la evasión. Lo que Jonás no entendió al principio es que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a los que nos rodean. La tripulación del barco en el que Jonás intentó huir sufrió una tormenta violenta, una consecuencia directa de su desobediencia. De la misma manera, cuando no seguimos la voz de Dios, podemos afectar no solo nuestro destino, sino también el de otros. Dios te está llamando a ser un canal de bendición. Tal vez pienses que no estás listo, que no eres lo suficientemente bueno o que alguien más puede hacerlo en tu lugar. Pero quiero recordarte que Dios usa a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Ahora, quiero hablarte de una historia que nos muestra la increíble gracia de Dios, la parábola del Hijo Pródigo. En Lucas 15,
11-32, Jesús cuenta la historia de un joven que pidió su herencia antes de tiempo y la malgastó en una vida de excesos. Cuando llegó al punto más bajo, recordó que aún había un lugar al que podía volver, la casa de su padre. Quizá te identificas con esta historia. Tal vez sientes que te has alejado de Dios, que has tomado malas decisiones o que has caído demasiado lejos. Puede que sientas culpa, vergüenza o miedo de volver. Pero quiero que sepas algo, Dios nunca deja de esperarte. En la parábola, el padre no solo esperó pacientemente, sino que cuando vio a su hijo a lo lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró. Así es el amor de Dios hacia ti. No importa cuán lejos hayas ido, cuántas veces hayas caído o cuán roto te sientas. Él está esperando con los brazos abiertos para restaurarte y recordarte que eres su hijo amado. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que tu pasado no define tu futuro. Lo que realmente importa es que decidas regresar a los brazos del Padre. Jesús no es un juez severo esperando castigarte. Él es un amigo que entiende tus luchas y tus heridas. Conoce tus lágrimas, tus noches en vela y esos momentos en los que te has sentido solo. Pero déjame decirte algo, Él siempre ha estado allí, incluso cuando no podías sentirlo. Hoy, Él te llama a regresar a casa. No importa cómo te sientas en este momento, ya sea confundido, agotado o perdido, Jesús está aquí para llenarte de su paz y su amor. No llegaste hasta aquí por accidente. Dios quería que escucharas este mensaje. Si sientes en tu corazón que necesitas hacer algo para sellar este momento, te invito a decir en voz alta, Padre, estoy volviendo a casa. Declara con fe que estás listo para regresar al lugar donde siempre perteneciste. Dios te ama más de lo que imaginas. Su gracia es más grande que cualquier error, y su misericordia es nueva cada mañana. Hoy es el día en que puedes decidir escuchar su voz, responder con fe y caminar en la dirección correcta. Permíteme hacerte una última pregunta, ¿estás listo para escuchar a Jesús? Si tu respuesta es sí, entonces abre tu corazón y permite que su voz te guíe en este viaje espiritual. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a innumerables personas para que cumplan un propósito divino. Algunos han respondido con valentía y fe, mientras que otros han dudado, sentido miedo o incluso huido de su llamado. Sin embargo, algo es seguro, cuando Dios llama, su plan es perfecto y su gracia es suficiente para equiparnos en la tarea que nos encomienda. Pensemos en Moisés. En Éxodo 3:1-12, encontramos el relato del momento en que Dios se le aparece en la zarza ardiente. Moisés había huido de Egipto tras matar a un egipcio y ahora vivía como pastor en el desierto. Probablemente, creía que su vida ya estaba definida, que su tiempo en la corte del faraón era un recuerdo lejano y que no había ninguna misión especial para él. Pero Dios tenía otros planes. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo sin consumirse, se acercó con curiosidad. Fue entonces cuando Dios le habló y le dio una misión, liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Moisés no respondió con entusiasmo, sino con dudas y excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Tal vez te sientes identificado con Moisés. Quizás Dios te está llamando a algo más grande, a un propósito que parece demasiado desafiante. Puede ser que hayas sentido el deseo en tu corazón de hacer algo para Dios, pero te has detenido por inseguridad, temor o falta de confianza en ti mismo. La buena noticia es que la respuesta de Dios a Moisés es la misma que te da a ti hoy: yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Él no espera que tengas todas las respuestas, la preparación perfecta o la valentía absoluta. Lo único que busca es un corazón dispuesto a confiar en su guía. Moisés fue usado poderosamente por Dios no porque era fuerte o elocuente, sino porque finalmente decidió obedecer. Otra historia que nos muestra cómo Dios llama y equipa a sus hijos es la de Gedeón.
En Jueces 6, 11-16, encontramos a este hombre escondido en un lagar, trillando trigo con temor a los madianitas. No era un guerrero valiente ni un líder fuerte, sino alguien que se sentía insignificante y débil. Pero cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo algo sorprendente: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Jueces 6:12. Gedeón no se sentía un guerrero valiente. De hecho, respondió con incredulidad, cuestionando por qué Dios había permitido que su pueblo sufriera tanto. Luego, cuando se le dijo que él sería quien libraría a Israel, respondió con otra excusa: «¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil y yo soy el menor de mi familia». Jueces 6:15. Pero, una vez más, Dios no se enfocó en las debilidades de Gedeón, sino en su potencial. La seguridad de la misión no dependía de quién era Gedeón, sino de quién era Dios. «Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Jueces 6:16. ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente fuerte, inteligente o capaz para hacer lo que Dios te está pidiendo? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo o la inseguridad definan tu respuesta a su llamado? Dios ve más allá de nuestras limitaciones y nos llama a caminar en su poder, no en el nuestro. Pensemos también en María, la madre de Jesús. En Lucas 1, 26-38, el ángel Gabriel se le aparece y le da un mensaje increíble: sería la madre del Salvador del mundo. María era una joven humilde, sin ninguna posición de poder o riqueza, pero Dios la escogió para una misión eterna. Su respuesta fue un acto de fe absoluta: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. No preguntó cómo resolvería cada obstáculo, no dudó en su capacidad, sino que simplemente confió en la voluntad de Dios. La disposición de María nos deja una gran lección: cuando Dios nos llama, no siempre entenderemos el cómo, pero sí podemos confiar en el quién. Él es fiel para cumplir su palabra y nos sostiene en cada paso del camino. Ahora, volvamos a Jesús y su llamado a sus discípulos. En Mateo 4, 18-22, encontramos a Pedro y Andrés echando sus redes al mar cuando Jesús los llama: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Sin dudarlo, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Lo mismo hicieron Santiago y Juan. Jesús sigue llamando hoy. Tal vez no te pide que dejes tus redes físicas, pero sí te invita a dejar atrás lo que te impide seguirlo completamente. Puede ser el miedo, la comodidad, el pecado o la duda. Pero cuando Él llama, la mejor decisión que podemos tomar es responder con fe. A lo largo de la Biblia vemos que cuando Dios llama, también provee lo necesario para cumplir su propósito. No importa si te sientes inadecuado, pequeño o incapaz. Él no te llama porque eres perfecto, sino porque quiere mostrar su gloria a través de tu vida. Si hoy sientes que Dios está hablándote, si algo dentro de ti se ha conmovido con estas historias, es porque Él tiene un propósito especial para ti. No ignores su voz. Como Samuel, responde con humildad. Como Moisés, confía en que Él estará contigo. Como Gedeón, deja que su poder se perfeccione en tu debilidad. Como María, dice a su voluntad. Y como los discípulos, deja todo lo que te impida seguirlo. El mundo necesita personas que escuchen y obedezcan la voz de Dios. Tal vez tu llamado no sea liderar un pueblo como Moisés o ser madre del Salvador como María, pero cada persona tiene un propósito divino en su vida. Puede ser que Dios te esté llamando a impactar a tu familia, a servir en tu comunidad, a hablar de su amor a alguien que lo necesita o simplemente a confiar más en Él. No dejes que el miedo te paralice. No permitas que la duda te haga ignorar su voz. Hoy es el día para dar un paso de fe, para responder a su llamado con valentía y disposición. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Si Él te ha estado llamando, si ha puesto en tu corazón un propósito, una inquietud o un deseo de acercarte más a Él, no esperes más. Su voz es clara para aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Qué responderás hoy? ¿Serás como Jonás y huirás, o serás como Samuel y dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha? ¿Pondrás excusas como Moisés, o confiarás en que Dios estará contigo? Hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios: aquí estoy, envíame. No dejes que el temor te detenga.
Responde con fe y verás cómo Él te guía en cada paso del camino. Que estas palabras resuenen en tu corazón y que puedas tomar la decisión de escuchar y seguir la voz de Dios. Él tiene planes maravillosos para ti. Solo debes estar dispuesto a responder. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A lo largo de la historia bíblica, encontramos un patrón claro: Dios llama a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. No se trata de la capacidad humana, sino de su poder manifestado en aquellos que deciden obedecer. Uno de los ejemplos más impactantes es el del profeta Isaías. En Isaías 6, 1, 8, el profeta tiene una visión del Señor sentado en su trono, rodeado de serafines que proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Al ver la grandeza y la santidad de Dios, Isaías se siente indigno y exclama: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios blasfemos. Isaías 6:5. Es interesante notar que el llamado de Dios no comienza con una orden, sino con una revelación de quién es Él. Isaías primero tuvo un encuentro con la santidad divina, lo que lo llevó a reconocer su propia pecaminosidad. Pero Dios, en su misericordia, no lo dejó en su estado de culpa. Un serafín tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo: tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Isaías 6:7. Solo después de este proceso, Dios hace la pregunta clave: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Y la respuesta de Isaías es inmediata: aquí estoy, envíame. Este pasaje nos enseña que el llamado de Dios no solo nos asigna una misión, sino que también nos transforma. Isaías pasó de sentirse indigno a ser un mensajero de Dios. Lo mismo sucede con nosotros: cuando Dios nos llama, primero nos limpia, nos renueva y nos capacita. Otro personaje bíblico que vivió una transformación radical tras su llamado fue el apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Cristo, era conocido como Saulo, un perseguidor feroz de los cristianos. En Hechos 9, vemos cómo en su camino a Damasco fue cegado por una luz y escuchó la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Este momento cambió su vida para siempre. Quedó ciego y tuvo que ser guiado a la ciudad, donde pasó 3 días sin comer ni beber. Pero Dios ya tenía un plan para él. A través de Ananías, Dios le devolvió la vista y le confirmó su propósito: este hombre es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante las naciones, ante reyes y ante el pueblo de Israel. Hechos 9:15. Lo increíble de esta historia es que Dios tomó a alguien que había sido enemigo de la fe y lo convirtió en uno de los más grandes apóstoles. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido por causa del Evangelio. Su vida es un testimonio del poder transformador del llamado de Dios. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos llama? A lo largo de la Biblia, vemos diferentes respuestas a su llamado. Algunas personas respondieron con fe inmediata, como María o los discípulos. Otras dudaron o pusieron excusas, como Moisés y Gedeón. Y otras, como Jonás, intentaron huir. El caso de Jonás es especialmente interesante. En Jonás 1:3, Dios le da una misión clara: ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás huyó en dirección contraria, tomando un barco hacia Tarsis. ¿Por qué huyó? Probablemente porque no quería que los ninivitas recibieran la misericordia de Dios. Nínive era la capital de Asiria, un imperio cruel y opresor. Desde la perspectiva de Jonás, ellos no merecían el perdón divino. Pero Dios no se rindió con Jonás. Desató una tormenta en el mar, y cuando los marineros se dieron cuenta de que él era la causa, lo lanzaron por la borda. Dios, en su misericordia, preparó un gran pez para tragarlo y darle una segunda oportunidad. En el vientre del pez, Jonás oró y reconoció que no podía huir de Dios. Fue vomitado en tierra firme y, esta vez, obedeció. Fue a Nínive y proclamó el mensaje de Dios. Sorprendentemente, la gente se arrepintió, desde el rey hasta el más humilde ciudadano.
La historia de Jonás nos muestra que podemos intentar huir del llamado de Dios, pero su plan siempre prevalecerá. Él tiene la manera de redirigirnos, incluso en medio de nuestras resistencias. Así como Jonás, muchos de nosotros hemos sentido el llamado de Dios en nuestras vidas, pero hemos tratado de evitarlo. Tal vez porque nos sentimos indignos, porque nos da miedo el sacrificio que implica o porque no queremos dejar nuestra comodidad. Pero Dios nos llama a confiar en Él. No importa cuántas veces hayamos huido o cuántas excusas hayamos puesto. Su amor es paciente y su propósito para nosotros sigue vigente. Pensemos en Pedro. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, pero también uno de los que más luchó con su fe. En Mateo 14, 22-33, vemos el relato de cuando Jesús caminó sobre el agua y Pedro pidió hacer lo mismo. Al principio, lo logró, pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Este pasaje refleja lo que ocurre cuando quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en nuestras circunstancias. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras mantuvo su fe en Jesús, pero cuando dejó que el miedo dominara su corazón, comenzó a caer. Sin embargo, Jesús no lo dejó hundirse. Extendió su mano y lo levantó, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta escena es una hermosa representación de la gracia de Dios en nuestro llamado. A veces, empezamos con entusiasmo, pero cuando las dificultades aparecen, dudamos y sentimos que estamos cayendo. Pero Jesús siempre está ahí, listo para extender su mano y levantarnos. La clave para cumplir nuestro propósito no está en nuestras habilidades ni en nuestra fortaleza. Está en mantener nuestros ojos fijos en Jesús y confiar en que Él nos sostendrá. Así que, ¿cuál es tu respuesta al llamado de Dios? ¿Serás como Moisés, tratando de evadirlo con excusas? ¿Como Gedeón, sintiéndote demasiado débil? ¿Como Jonás, huyendo en dirección contraria? ¿O como Isaías, diciendo, «Aquí estoy, envíame»? Dios sigue llamando hoy. Su voz resuena en nuestros corazones, invitándonos a confiar, a obedecer, a dar pasos de fe. No importa cuán grande o pequeño creas que es su llamado en tu vida. Lo que importa es cómo respondes. Si sientes que Dios te está llamando, no dudes más. Entrégale tus miedos, tus inseguridades y tus dudas. Confía en que Él estará contigo, te fortalecerá y te capacitará. Hoy es el día para decirle a Dios, «Señor, aquí estoy. Usa mi vida para tu gloria». Cuando das ese paso, descubrirás que Él tiene un propósito maravilloso preparado para ti. Que esta reflexión quede en tu corazón y te motive a responder con fe al llamado divino. Dios está contigo. Solo necesitas confiar. El llamado de Dios es una invitación a vivir una vida con propósito, a ser parte de su plan y a caminar en obediencia. Pero este camino no está exento de desafíos. A lo largo de la historia bíblica, vemos que aquellos que fueron llamados por Dios enfrentaron pruebas, oposiciones y momentos de crisis. Sin embargo, en cada dificultad, Dios demostró su fidelidad, sustentando y fortaleciendo a sus siervos. Uno de los aspectos más importantes del llamado de Dios es que siempre viene acompañado de su presencia. Cuando Moisés fue llamado en la zarza ardiente, su primera reacción fue dudar de su capacidad. En Éxodo 3:11, le dice a Dios, «¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?». La respuesta de Dios no se basó en la habilidad de Moisés, sino en su compañía, «Yo estaré contigo», Éxodo 3:12. Este mismo principio se repite en la vida de otros personajes bíblicos. Josué, quien tuvo la gran responsabilidad de liderar al pueblo de Israel después de Moisés, recibió una promesa similar, «Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé», Josué 1:5. Esta seguridad le permitió avanzar con valentía hacia la conquista de la tierra prometida. Pero el llamado de Dios no solo implica su presencia, sino también un proceso de transformación. Vemos esto claramente en la vida de Pedro. Antes de ser llamado por Jesús, Pedro era un pescador impulsivo, a menudo dominado por sus emociones. Sin embargo, Jesús vio en él algo más, un líder, un pilar para la iglesia. En Mateo 4:19, Jesús le dice, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres».
El proceso de transformación de Pedro fue largo y estuvo lleno de altibajos. En Mateo 16:16 hace una de las declaraciones más importantes del Evangelio: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús reconoce su fe y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Sin embargo, poco después, Pedro trata de impedir que Jesús hable de su muerte, y el maestro lo reprende: apártate de mí, Satanás. Mateo 16:23. Uno de los momentos más duros en la vida de Pedro fue cuando negó a Jesús 3 veces la noche de su arresto. Había prometido que nunca lo abandonaría, pero el miedo lo venció. Sin embargo, después de su resurrección, Jesús restauró a Pedro. En Juan 21, le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y en cada respuesta, le encarga una misión: apacienta mis ovejas, Juan 21:17. Este momento marca un punto de inflexión en la vida de Pedro. De ser un hombre temeroso, se convierte en un líder valiente. En Hechos 2, el mismo Pedro que antes negó a Jesús se levanta en el día de Pentecostés y predica con poder, llevando a miles a la fe. Esto nos muestra que el llamado de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Dios nos llama no porque seamos fuertes, sino porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Otra verdad fundamental del llamado de Dios es que siempre requiere fe. Abraham es un ejemplo claro de esto. En Génesis 12, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le dio todos los detalles, solo le prometió que lo guiaría. Abraham obedeció y partió sin saber exactamente a dónde iba. Este es un principio que se repite en toda la Escritura. Dios nos llama a dar pasos de fe, a confiar en Él aun cuando no vemos el cuadro completo. En Hebreos 11:8 se dice de Abraham: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces, queremos tener todas las respuestas antes de obedecer a Dios. Queremos que Él nos dé un plan detallado, que nos muestre el final del camino antes de dar el primer paso. Pero Dios nos llama a confiar. No siempre nos revelará todo de inmediato, pero sí nos promete que irá con nosotros en cada paso. Cuando hablamos del llamado de Dios, no podemos ignorar que este muchas veces nos lleva a enfrentar oposición. Nehemías es un gran ejemplo de esto. Cuando recibió el llamado de Dios para reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó oposición desde el primer momento. Sanbalat, Tobías y otros enemigos intentaron desanimarlo, burlarse de él y hasta conspiraron para detener la obra. Pero Nehemías se mantuvo firme, respondiendo: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. El enemigo siempre tratará de frenar a aquellos que responden al llamado de Dios. Puede ser a través de la duda, el miedo, las críticas o la oposición directa. Pero así como Nehemías, debemos mantenernos firmes, recordando que Dios es quien nos fortalece para la tarea. Otro aspecto clave del llamado de Dios es que siempre es para bendecir a otros. Dios no nos llama solo para beneficiarnos a nosotros mismos, sino para impactar vidas. Vemos esto claramente en la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión antes de que Dios lo exaltara como gobernador de Egipto. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para preservar la vida de mucha gente. Génesis 50 horas y 20 minutos. Dios usa nuestro llamado para cumplir su propósito en el mundo. Cada persona a la que Él llama tiene un papel en su plan. Algunos son llamados a predicar, otros a servir, otros a liderar, pero todos tenemos una función. En 1 Corintios 12, Pablo compara la iglesia con un cuerpo, donde cada miembro es importante y tiene una función específica. Finalmente, el llamado de Dios requiere perseverancia. No siempre será fácil. Habrá momentos de desánimo, momentos en los que sentiremos que no vemos frutos. Pero Dios nos llama a ser fieles. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pablo mismo, al final de su vida, pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Este debe ser nuestro anhelo,
llegar al final de nuestra vida sabiendo que cumplimos el llamado de Dios. Así que hoy, si sientes que Dios te está llamando, no dudes. Confía en que Él irá contigo, que te capacitará, que te sostendrá en los momentos difíciles y que usará tu vida para su gloria. Su llamado es un privilegio, una invitación a caminar en propósito y plenitud. No importa cuán grande o pequeño creas que es su llamado en tu vida. Lo que importa es que obedezcas con fe. Responde como Isaías: aquí estoy, envíame. Dios hará el resto. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El llamado de Dios no solo es una invitación a seguirlo, sino también un compromiso a vivir conforme a su propósito. No es algo pasajero ni temporal, sino un proceso continuo que requiere obediencia, fe y perseverancia. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios llama a diferentes personas para cumplir tareas específicas y en cada caso, ese llamado implica sacrificios, desafíos y transformación. Uno de los ejemplos más impactantes del llamado divino es la historia de Samuel. Desde niño, Samuel fue apartado para servir en el templo bajo la dirección de Elí. En 1 Samuel 3, Dios lo llama por su nombre en repetidas ocasiones, y al principio, Samuel no reconoce la voz de Dios. Es necesario que Elí le enseñe a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este relato nos enseña que muchas veces Dios nos habla, pero no siempre sabemos reconocer su voz. Nos preocupamos por escuchar tantas otras voces, la de la sociedad, la de nuestros propios miedos, la de las expectativas ajenas, que olvidamos afinar nuestros oídos para oír la voz de Dios. Samuel no solo escuchó el llamado de Dios, sino que también respondió con disposición. Su vida estuvo marcada por una obediencia constante, lo que lo convirtió en un gran profeta de Israel. Esto nos muestra que el llamado de Dios no es solo un momento de emoción espiritual, sino un compromiso diario de obediencia. Muchas veces queremos recibir grandes revelaciones o señales sobrenaturales, pero olvidamos que la obediencia en lo pequeño es lo que nos lleva a cumplir nuestro propósito. La vida de Samuel contrasta con la del rey Saúl, quien también fue llamado por Dios, pero permitió que el temor y la desobediencia lo alejaran de su propósito. En 1 Samuel 15, Dios le ordena destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl decide desobedecer y conservar lo que le parecía conveniente. Cuando el profeta Samuel lo confronta, Saúl trata de justificar su desobediencia. La respuesta de Samuel es clara: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, mejor que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. Este pasaje nos recuerda que no basta con ser llamados, debemos caminar en obediencia y fidelidad. Otro aspecto del llamado de Dios es que siempre nos llevará más allá de nuestra zona de confort. En la historia de Jonás, vemos un claro ejemplo de cómo Dios llama a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Dios le ordena a Jonás ir a Nínive para proclamar su mensaje, pero en lugar de obedecer, Jonás huye en dirección contraria. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con lo que Dios quería hacer. Pensaba que los ninivitas no merecían la misericordia de Dios y no quería ser el instrumento para su arrepentimiento. Esta historia nos muestra que, muchas veces, Dios nos llama a tareas que van en contra de nuestras preferencias o deseos. Podemos intentar huir, como Jonás, pero tarde o temprano, Dios nos llevará de vuelta a su propósito. Jonás tuvo que pasar por una tormenta y ser tragado por un gran pez antes de rendirse al llamado de Dios. Esto nos enseña que la obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Cuando Dios nos llama, nuestra respuesta debe ser inmediata, porque la demora en obedecer puede traer consecuencias innecesarias. El llamado de Dios no siempre es a hacer cosas grandiosas a los ojos del mundo. Muchas veces, es en la fidelidad en lo cotidiano donde encontramos nuestro propósito. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús llama a sus discípulos en medio de su rutina diaria. Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban pescando cuando Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Mateo estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos cuando Jesús lo llamó. Esto nos enseña que Dios nos llama en cualquier circunstancia y que no es necesario estar en un contexto religioso para escuchar su voz. A lo largo del ministerio de Jesús, vemos cómo el llamado de Dios no está limitado a una élite espiritual.
Jesús llama a publicanos, pescadores y mujeres marginadas por la sociedad. Llama a Zaqueo, un cobrador de impuestos despreciado por su pueblo, y le dice, es necesario que hoy me quede en tu casa, Lucas 19:5. Llama a María Magdalena, quien había sido liberada de 7 demonios, y la convierte en la primera testigo de su resurrección. Llama a Pablo, un perseguidor de cristianos, y lo transforma en uno de los más grandes apóstoles. Esto nos demuestra que el llamado de Dios no está limitado por nuestro pasado, nuestros errores o nuestra posición en la sociedad. Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Otro principio clave del llamado de Dios es que siempre requiere dependencia total de Él. Un ejemplo claro es la historia de Gedeón. En Jueces 6, Dios lo llama para liberar a Israel de los madianitas. Sin embargo, Gedeón se siente insuficiente. Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor de mi familia. Jueces 6:15. Pero Dios le responde con la misma promesa que hizo a Moisés, yo estaré contigo. Jueces 6:16. A pesar de sus dudas, Gedeón decide obedecer, y Dios lo lleva a una victoria sorprendente, reduciendo su ejército de 32,000 hombres a solo 300 para que quede claro que la victoria es de Dios y no del esfuerzo humano. Este relato nos enseña que, cuando Dios nos llama, Él se encarga de darnos la capacidad. No importa si nos sentimos pequeños o débiles, lo que importa es que confiemos en su poder. Muchas veces nos sentimos incapaces de cumplir nuestro propósito porque estamos viendo nuestras limitaciones en lugar de la grandeza de Dios. El llamado de Dios también nos desafía a vivir con una perspectiva eterna. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, se menciona a personas que fueron fieles a su llamado a pesar de no ver los resultados en su vida. Se dice de ellos, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero mirándolas de lejos. Hebreos 11:13. Esto nos recuerda que nuestro llamado no se trata solo del presente, sino del impacto que tendrá en la eternidad. Finalmente, debemos recordar que el llamado de Dios no es una carga, sino un privilegio. A veces, podemos sentir que seguir a Dios implica renunciar a demasiadas cosas, pero Jesús nos asegura que lo que recibimos es incomparablemente mayor. En Mateo 16:25, dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Cuando seguimos el llamado de Dios, encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. Así que, si sientes que Dios te está llamando, no tengas miedo. No pongas excusas ni retrases tu respuesta. Dios ya ha preparado el camino, te ha capacitado y ha prometido estar contigo. Lo único que necesitas hacer es confiar y obedecer. Recuerda que Él no busca personas perfectas, sino dispuestas. Cuando le dices sí a Dios, estás dando el primer paso hacia la vida más plena y significativa que podrías imaginar. El llamado de Dios no solo transforma nuestra vida individual, sino que también impacta a quienes nos rodean. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo los hombres y mujeres que respondieron al llamado divino se convirtieron en instrumentos de cambio en sus comunidades y generaciones. No se trata solo de recibir una bendición personal, sino de ser parte del plan de Dios para la humanidad. Uno de los ejemplos más notables de esto es la vida de Abraham. Cuando Dios lo llamó, le hizo una promesa extraordinaria: haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Pero esa promesa no solo tenía que ver con la vida de Abraham, sino con todas las naciones de la tierra. Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esto nos muestra que cuando Dios nos llama, su propósito es mucho más grande que nuestra propia historia. Nuestra obediencia puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Sin embargo, el cumplimiento de la promesa no fue inmediato. Abraham tuvo que pasar por un proceso de fe y paciencia. Dios le prometió un hijo, pero pasaron muchos años antes de que Isaac naciera. En ese tiempo de espera, Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios tomando decisiones fuera de su voluntad, como tener un hijo con Agar. Esto nos enseña que, aunque el llamado de Dios es claro, el proceso para llegar a su cumplimiento requiere confianza y dependencia en su tiempo perfecto. No podemos apresurar los planes de Dios con nuestras propias soluciones humanas.
Otro aspecto del llamado divino es que siempre implica fe. En Hebreos 11:8 se dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es crucial porque muchas veces queremos tener todas las respuestas antes de obedecer. Queremos saber cada detalle del camino antes de dar el primer paso. Pero Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando no vemos el cuadro completo. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sabía en quién confiaba. Este principio también lo vemos en la vida de Moisés. Dios lo llamó para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, pero Moisés no se sentía capacitado. En Éxodo 3, cuando Dios le habla desde la zarza ardiente y le dice que será el libertador de su pueblo, Moisés responde con dudas y excusas, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Su inseguridad lo llevó a cuestionar a Dios varias veces, hasta el punto de pedirle que enviara a alguien más. A pesar de sus temores, Dios le aseguró que él mismo iría con él. Aquí vemos nuevamente un principio fundamental del llamado de Dios: no depende de nuestras habilidades, sino de su presencia. Moisés no tenía que confiar en su propia capacidad, sino en el poder de Dios. Muchas veces sentimos que no somos lo suficientemente buenos para lo que Dios nos está llamando a hacer, pero la verdad es que nunca se trata de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Otro ejemplo clave de un llamado con impacto generacional es el de José. Dios le dio sueños desde su juventud, mostrándole que un día llegaría a una posición de liderazgo. Sin embargo, en lugar de ver esa promesa cumplida de inmediato, José pasó por un proceso doloroso. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Parecía que su vida iba en dirección opuesta a la promesa de Dios. Pero cada etapa de su proceso tenía un propósito. En cada lugar donde estuvo, José se destacó por su integridad y su dependencia de Dios. Finalmente, llegó el momento en que la promesa se cumplió, fue elevado a la posición de gobernador de Egipto y tuvo la oportunidad de salvar a su familia y a muchas otras personas del hambre. Cuando sus hermanos temieron su venganza, él les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50 horas y 20 minutos. Esta historia nos enseña que el proceso no es un castigo, sino una preparación. Muchas veces, cuando Dios nos llama, pasamos por pruebas que parecen contradecir su propósito, pero en realidad nos están formando para la misión que Él nos ha dado. Si José no hubiera pasado por todo lo que pasó, no habría estado listo para liderar en Egipto y cumplir el plan de Dios. El llamado de Dios también requiere valentía. En la historia de Esther, vemos cómo una joven huérfana se convierte en reina y es puesta en una posición clave para salvar a su pueblo. Cuando su tío Mardoqueo le dice que debe hablar con el rey para interceder por los judíos, ella duda porque acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida. Pero Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esta es una pregunta que todos debemos hacernos. Dios nos ha colocado en ciertos lugares, con ciertas personas y en ciertas circunstancias con un propósito. A veces nos sentimos insignificantes o pensamos que alguien más debería tomar acción, pero Dios nos llama a ser valientes y a usar nuestra posición para su gloria. Esther decidió arriesgar su vida y, gracias a su valentía, su pueblo fue salvado. En el Nuevo Testamento, vemos que Jesús también llama a las personas a salir de su comodidad y a seguirlo. Uno de los llamados más desafiantes es el de Pedro cuando Jesús le dice que camine sobre el agua. En Mateo 14, 28-29, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le responde, ven. Pedro camina unos pasos, pero luego se hunde cuando su fe flaquea. Esto nos muestra que responder al llamado de Dios no significa que nunca dudaremos o fallaremos. Lo importante es que, cuando caemos, volvamos a mirar a Jesús. También vemos esto en la vida del apóstol Pablo. Antes de su conversión, perseguía a los cristianos con celo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Jesús le dijo, levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6.
A partir de ese momento, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio y plantar iglesias, a pesar de enfrentar persecuciones, prisiones y sufrimiento. Esto nos enseña que el llamado de Dios puede cambiar radicalmente el rumbo de nuestra vida. No importa cuál haya sido nuestro pasado, Dios puede redimirlo y usarnos para su gloria. Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de sus más grandes defensores. Su historia es un recordatorio de que Dios no nos llama por nuestro historial, sino por su gracia. En conclusión, el llamado de Dios es una invitación a vivir para su propósito. No siempre será fácil, y a menudo requerirá fe, valentía y paciencia. Sin embargo, cuando respondemos con obediencia, Dios obra a través de nosotros de maneras que nunca imaginamos. No importa cuán grandes o pequeñas parezcan nuestras tareas, si son parte del plan de Dios, tienen un impacto eterno. Lo importante es estar dispuestos a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, Isaías 6:8. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El llamado de Dios no solo transforma a quienes lo reciben, sino que también tiene un impacto profundo en las generaciones futuras. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios llama a personas con un propósito específico, no solo para su propio crecimiento, sino para la edificación del pueblo de Dios. Responder a ese llamado implica obediencia, fe y la disposición de rendir nuestra voluntad a la suya. Un ejemplo poderoso de este principio es la vida de David. Desde su juventud, Dios lo escogió para ser rey de Israel. No era el mayor de sus hermanos ni el más fuerte, pero Dios vio en él un corazón conforme a su voluntad. Cuando el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey, Dios le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, 1 Samuel 16:7. David fue ungido, pero no se convirtió en rey de inmediato. Pasó años en preparación, enfrentando pruebas que fortalecieron su fe y carácter. Uno de los momentos clave fue su enfrentamiento con Goliat. Mientras el ejército de Israel temía al gigante filisteo, David confió en Dios y declaró, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Su victoria no fue resultado de su fuerza, sino de su dependencia total en Dios. Este episodio nos enseña que cuando Dios nos llama, también nos equipa con todo lo necesario para cumplir nuestra misión. No dependemos de nuestras propias habilidades, sino de su poder. David no necesitó la armadura del rey Saúl, solo una honda y 5 piedras, porque su confianza estaba en Dios. Sin embargo, después de su victoria, David enfrentó años de persecución por parte de Saúl. En lugar de tomar el reino por la fuerza, esperó en el tiempo de Dios. Este periodo de prueba nos recuerda que el llamado divino no siempre se cumple de inmediato. Muchas veces, Dios usa el tiempo de espera para moldearnos, enseñarnos y prepararnos para la tarea que nos ha encomendado. Cuando finalmente David se convirtió en rey, su reinado estuvo marcado por grandes victorias, pero también por errores. Uno de los más conocidos fue su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. A pesar de esto, cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió sinceramente. Su oración en el Salmo 51 es un testimonio de su corazón humilde, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, Salmo 51 horas y 10 minutos. Este aspecto de la vida de David nos enseña que el llamado de Dios no significa perfección. Podemos fallar, pero lo importante es tener un corazón dispuesto a arrepentirse y volver a Dios. Su gracia es suficiente para restaurarnos y usarnos nuevamente. Otro personaje que nos muestra la importancia del llamado de Dios es Nehemías. Él no era profeta ni sacerdote, sino copero del rey Artajerjes en Persia. Sin embargo, cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, sintió un profundo dolor y decidió actuar. Oró, ayunó y pidió permiso al rey para regresar a reconstruir la ciudad. Nehemías enfrentó oposición desde el principio. Sus enemigos, como Sanbalat y Tobías, intentaron desanimarlo con burlas, amenazas y conspiraciones.
Sin embargo, él permaneció firme en su misión. En un momento clave, cuando intentaron distraerlo, respondió: «Estoy haciendo una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros». Nehemías 6:3. Este pasaje nos enseña que cuando respondemos al llamado de Dios, habrá oposición. No todos entenderán nuestra misión, y algunos incluso tratarán de detenernos. Pero si estamos convencidos de que Dios nos ha llamado, debemos permanecer firmes y enfocados en la tarea. Jesús también nos da un modelo claro de cómo responder al llamado de Dios. Desde su juventud, estaba consciente de su propósito. Cuando sus padres lo encontraron en el templo, les dijo: «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Lucas 2:49. Durante su ministerio, Jesús enfrentó rechazo, críticas y persecución, pero nunca se apartó de su misión. En Juan 6:38 declaró: «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Su obediencia lo llevó hasta la cruz, donde entregó su vida por la humanidad. En Getsemaní, sintió el peso de la misión y oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Aquí vemos el mayor ejemplo de entrega y obediencia. El llamado de Dios no siempre será fácil. A veces implicará sacrificios, desafíos y momentos de incertidumbre. Pero cuando confiamos en Él, nos da la fortaleza para seguir adelante. Después de su resurrección, Jesús comisionó a sus discípulos a continuar su obra. En Mateo 28, 19-20 les dijo: «Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Este llamado no era solo para ellos, sino para cada creyente. Todos hemos sido llamados a ser luz en el mundo y a compartir el Evangelio. No importa cuál sea nuestra profesión o posición, Dios puede usarnos en cualquier lugar donde estemos. Un ejemplo de esto en la iglesia primitiva es Esteban. Aunque su tarea principal era la distribución de alimentos, su pasión por Dios lo llevó a predicar con valentía. Su mensaje provocó la ira de sus enemigos, quienes lo apedrearon hasta la muerte. Antes de morir, oró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60, reflejando el mismo espíritu de perdón que Jesús mostró en la cruz. La vida de Esteban nos enseña que el llamado de Dios no siempre es cómodo. A veces implica oposición y sufrimiento. Pero su recompensa es eterna. Pablo, quien presenció la muerte de Esteban, más tarde tuvo su propio encuentro con Cristo y se convirtió en uno de los más grandes misioneros de la historia. Esto nos recuerda que nadie está fuera del alcance del llamado de Dios. No importa nuestro pasado, Dios puede transformarnos y usarnos para su gloria. En conclusión, el llamado de Dios es una invitación a vivir con propósito. No siempre será fácil, pero cuando confiamos en su dirección, experimentamos su poder en nuestras vidas. Como dijo Pablo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene un papel en el plan de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a responder con obediencia y fe? El llamado de Dios es una invitación a una vida de propósito, pero también de entrega y dependencia total en Él. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios experimentaron no solo bendiciones, sino también pruebas que pusieron a prueba su fe y compromiso. En esta parte, continuamos explorando el significado del llamado divino y cómo afecta cada aspecto de nuestras vidas. Uno de los personajes más fascinantes en la Escritura es Moisés. Su historia nos muestra que Dios no solo llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Moisés no se consideraba apto para la tarea que Dios le encomendó, pero eso no impidió que el Señor lo usara poderosamente. Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, Moisés sintió temor y puso excusas: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Esta pregunta refleja la lucha interna que muchos experimentamos cuando Dios nos llama. A menudo nos sentimos insuficientes, inseguros y carentes de las habilidades necesarias. Sin embargo,
Dios le respondió con una promesa poderosa: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Este principio se repite a lo largo de la Biblia. Dios nunca deja solos a quienes llama. Cuando envió a Josué para liderar al pueblo de Israel después de Moisés, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. El llamado de Dios es más grande que nuestras limitaciones. Moisés tartamudeaba y temía hablar en público, pero Dios le dio los recursos que necesitaba. Le envió a su hermano Aarón como ayudante y le mostró señales y prodigios para que el pueblo y Faraón creyeran. Este relato nos enseña que no debemos enfocarnos en nuestras debilidades, sino en la grandeza de Dios. Cuando Él nos llama, nos equipa con todo lo necesario para cumplir su propósito. El proceso de Moisés no fue fácil. Faraón se resistió y el pueblo de Israel murmuró constantemente contra él. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Moisés perseveró. Su comunión con Dios fue clave para mantenerse firme. Pasaba tiempo en su presencia, escuchaba su voz y obedecía sus instrucciones. Este aspecto es fundamental en el llamado de Dios. No podemos depender de nuestra propia sabiduría o fuerzas, necesitamos buscar su dirección constantemente. Moisés subía al monte Sinaí para recibir la ley y hablar con Dios cara a cara. Este nivel de intimidad le permitió liderar al pueblo con autoridad y convicción. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús también enfatizaba la necesidad de permanecer en comunión con el Padre. En Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta verdad es crucial para aquellos que responden al llamado de Dios. Si intentamos cumplir su propósito en nuestras propias fuerzas, fracasaremos. Solo cuando dependemos completamente de Él podemos llevar fruto abundante. Otro aspecto importante del llamado de Dios es la disposición a servir, incluso en lo pequeño. Antes de ser grandes líderes, muchos personajes bíblicos fueron fieles en tareas aparentemente insignificantes. David, antes de ser rey, era pastor de ovejas. Fue en ese tiempo que aprendió a confiar en Dios y desarrollar habilidades que más tarde le servirían en su liderazgo. José, antes de gobernar Egipto, fue esclavo y prisionero. En cada etapa, fue fiel, y Dios lo exaltó en su tiempo perfecto. Jesús mismo dio el mayor ejemplo de servicio. Aunque era el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos y dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Este principio nos enseña que el llamado de Dios no siempre nos lleva inmediatamente a posiciones de autoridad o reconocimiento. A menudo comienza con pequeñas tareas, donde nuestra fidelidad es probada. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que aquellos que son fieles en lo poco serán puestos sobre mucho. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25:21. Esto nos recuerda que no debemos menospreciar las oportunidades de servir en lo pequeño. Cada tarea es una preparación para algo mayor. El llamado de Dios también implica un proceso de transformación. No podemos seguir en la misma condición en la que nos encontró. Dios nos moldea, purifica y fortalece para que estemos listos para cumplir su propósito. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de esto. Antes de su conversión, perseguía a los cristianos. Pero después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Pablo no comenzó a predicar de inmediato. Pasó un tiempo en Arabia y luego en Tarso antes de ser enviado como misionero. Durante este periodo, Dios trabajó en su corazón y lo preparó para la gran tarea que le esperaba. Este proceso es necesario para todos los que han sido llamados. Dios nos lleva por un camino de crecimiento, donde aprendemos a depender de Él, a morir a nuestro ego y a desarrollar un carácter firme. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribió: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El llamado de Dios no es solo una tarea que debemos cumplir, es un proceso de transformación que nos hace más parecidos a Cristo. Para cumplir este llamado,
es esencial mantener una actitud de humildad y obediencia. La Biblia nos advierte sobre el peligro del orgullo y la autosuficiencia. Un ejemplo trágico es el del rey Saúl. Fue elegido por Dios, pero su desobediencia lo llevó a perder el reino. En contraste, David, a pesar de sus errores, siempre mostró un corazón humilde y dispuesto a arrepentirse. Dios busca personas que sean sensibles a su voz y dispuestas a seguir su dirección, sin importar el costo. En Miqueas 6:8 dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». La clave para vivir en el propósito de Dios es mantener una relación cercana con Él, caminar en obediencia y tener un corazón dispuesto a servir. El llamado de Dios no es solo para unos pocos, es para todos los que han sido redimidos por Cristo. Cada uno tiene un papel en el reino de Dios. Algunos son llamados al ministerio, otros al ámbito empresarial, educativo o cualquier otra área donde puedan ser luz. Lo importante es responder con fe y disposición. Como dijo Isaías cuando Dios lo llamó: «Heme aquí, envíame a mí», Isaías 6:8. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a decirle a Dios lo mismo? ¿Estamos listos para abrazar su llamado y permitir que nos transforme para cumplir su propósito en nuestras vidas? Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El llamado de Dios es un viaje que nos lleva a una transformación profunda y a un propósito eterno. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios llama a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, responder a ese llamado no es un acto instantáneo ni fácil, es un proceso que implica fe, obediencia y rendición total. Cuando miramos la vida de los discípulos de Jesús, podemos notar que ellos fueron llamados en medio de sus actividades cotidianas. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban pescando cuando Jesús los llamó, diciéndoles: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», Mateo 4:19. Inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Este acto de obediencia inmediata nos muestra que el llamado de Dios requiere una respuesta sin reservas. Sin embargo, la vida de los discípulos no fue fácil después de aceptar el llamado. Enfrentaron desafíos, dudas y momentos de debilidad. Pedro, por ejemplo, tuvo que aprender a confiar en Jesús en medio de la tormenta y a levantarse después de haberlo negado 3 veces. Esto nos recuerda que el camino del llamado no es un trayecto de perfección, sino de crecimiento. Uno de los aspectos más importantes en el llamado de Dios es la transformación del carácter. Dios no solo nos llama para hacer algo, sino para ser alguien conforme a su voluntad. Vemos esto claramente en la vida de Pablo. Antes de su conversión, era perseguidor de cristianos, pero después de su encuentro con Cristo, su vida cambió radicalmente. Pablo no solo recibió un llamado, sino que pasó por un proceso de preparación. Pasó tiempo en Arabia antes de comenzar su ministerio, Gálatas 1:17. Este periodo de formación fue crucial para su desarrollo espiritual. De la misma manera, cuando Dios nos llama, no significa que inmediatamente estaremos listos para la misión. Habrá tiempos de preparación, donde Dios trabajará en nuestro carácter, nuestra fe y nuestra madurez espiritual. Otro aspecto esencial del llamado es la dependencia total en Dios. Moisés, como vimos antes, sintió que no era capaz de liderar al pueblo de Israel, pero Dios le aseguró que Él estaría con él. De igual manera, cuando Dios nos llama, no nos deja solos. Nos da su Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y capacitarnos. Jesús enseñó la importancia de esta dependencia en Juan 15:5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Esta verdad es fundamental en la vida de todo creyente. Si intentamos cumplir el llamado de Dios en nuestras propias fuerzas, fracasaremos. Pero si permanecemos en comunión con Él, seremos capacitados para dar fruto. El llamado de Dios también nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Abraham es un ejemplo claro de esto. Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela para ir a una tierra que le mostraría, Génesis 12:1. No le dio todos los detalles desde el principio, pero Abraham obedeció por fe.
Muchas veces, Dios nos llama a dar pasos sin saber exactamente lo que viene después. Nos pide que confiemos en su dirección, aunque no veamos todo el panorama. Este tipo de fe nos lleva a depender completamente de Dios, reconociendo que sus planes son mejores que los nuestros. El llamado de Dios también requiere perseverancia. No siempre veremos resultados inmediatos, y habrá momentos de dificultad. Jeremías fue llamado a ser profeta en tiempos de gran oposición. Su mensaje no fue bien recibido, y enfrentó rechazo y persecución. Sin embargo, continuó siendo fiel a su misión porque sabía que su llamado venía de Dios. La perseverancia en el llamado no solo se trata de resistir las pruebas, sino de mantener la pasión y el compromiso a lo largo del tiempo. Es fácil entusiasmarse al principio, pero el verdadero desafío es seguir firmes cuando las cosas se vuelven difíciles. Pablo entendió esto cuando escribió en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Otro aspecto crucial del llamado es la humildad. Cuando Dios nos llama, no es para nuestra propia gloria, sino para la suya. Vemos en la vida de Jesús el mayor ejemplo de humildad. Aunque era el Hijo de Dios, tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte en la cruz, Filipenses 2, 5-8. La humildad nos protege del orgullo y nos recuerda que todo lo que logramos es por la gracia de Dios. Si empezamos a pensar que somos indispensables o que el éxito depende de nosotros, estamos en peligro de desviarnos. Jesús enseñó que en el reino de Dios, el mayor es el que sirve, Mateo 23:11. Otro principio fundamental en el llamado de Dios es la disposición a sacrificar. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dejó claro que seguirle tenía un costo. En Lucas 9:23, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. El llamado de Dios nos lleva a renunciar a nuestros propios planes y deseos para abrazar su voluntad. Esto puede significar dejar atrás comodidades, ambiciones personales e incluso relaciones que no nos acercan a Dios. Sin embargo, la recompensa de seguir a Cristo supera cualquier sacrificio. Pedro una vez le preguntó a Jesús qué recibirían aquellos que habían dejado todo por seguirle. Jesús le respondió en Marcos 10, 29-30 que aquellos que han dejado casas, familia o posesiones por causa del Evangelio recibirán 100 veces más en esta vida, junto con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Este pasaje nos muestra que seguir el llamado de Dios no siempre será fácil, pero la recompensa es eterna. Otro punto clave es que el llamado de Dios no siempre es para lo que imaginamos. A veces pensamos que servir a Dios solo significa estar en el ministerio, pero la realidad es que cada uno tiene un propósito único. Algunos son llamados a predicar, otros a enseñar, a servir en la comunidad, a hacer luz en su trabajo o en su familia. Lo importante es estar dispuestos a ser usados por Dios donde Él nos quiera. Efesios 2:10 nos dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que cada persona tiene un propósito diseñado por Dios. El llamado de Dios es un privilegio, pero también una responsabilidad. No podemos tomarlo a la ligera ni posponerlo indefinidamente. En 2 Timoteo 1:9, Pablo dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino según su propósito y gracia. Esto nos muestra que el llamado de Dios es por gracia. No lo merecemos ni lo ganamos, es un regalo divino. Nuestra respuesta debe ser rendición total y disposición a cumplir su voluntad. Finalmente, es importante recordar que el llamado de Dios no termina en esta vida. Es un llamado eterno. En Apocalipsis, vemos cómo aquellos que han sido fieles hasta el fin recibirán la corona de la vida, Apocalipsis 2:10. Esto nos motiva a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que todo lo que hacemos para Dios tiene un impacto que trasciende el tiempo. Responder al llamado de Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Es un camino de fe, transformación y propósito. A lo largo de la historia, Dios ha usado a personas comunes para cumplir su obra y hoy nos llama a nosotros. La pregunta es, ¿responderemos con fe y obediencia? El llamado de Dios no es un evento aislado en la vida de una persona, sino un proceso continuo que se desarrolla a lo largo del tiempo.
Desde el momento en que Dios nos llama hasta el cumplimiento de su propósito en nosotros, hay un camino de crecimiento, transformación y fidelidad. Uno de los aspectos fundamentales en este proceso es la paciencia. Muchas veces, Dios nos da una visión de lo que quiere hacer en nuestra vida, pero el cumplimiento de esa visión no es inmediato. José, en el Antiguo Testamento, tuvo sueños que indicaban su futuro como líder, pero antes de que esos sueños se cumplieran, pasó por años de prueba, traición y encarcelamiento. Este periodo de espera no fue un tiempo perdido. Dios estaba formando su carácter, enseñándole sabiduría y preparándolo para la gran responsabilidad que tendría más adelante. De la misma manera, cuando sentimos que el llamado de Dios no se cumple tan rápido como esperábamos, debemos recordar que hay un propósito en el proceso. Otro aspecto crucial es la fidelidad en lo poco. Jesús enseñó en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Antes de que Dios nos confíe grandes cosas, nos prueba en pequeñas responsabilidades. Moisés pasó años en el desierto cuidando ovejas antes de liderar a Israel. David fue pastor antes de ser rey. Pablo pasó años aprendiendo y sirviendo antes de iniciar su ministerio apostólico. Estos ejemplos nos enseñan que no debemos menospreciar las pequeñas tareas o los comienzos humildes. A veces queremos hacer grandes cosas para Dios, pero nos desanimamos si empezamos con algo pequeño. Sin embargo, Dios usa esos momentos para moldearnos y prepararnos para lo que vendrá después. Otro elemento fundamental en el llamado de Dios es la comunión con Él. No podemos cumplir su propósito si no estamos en una relación cercana con Él. Jesús es nuestro mayor ejemplo de esto. A pesar de que tenía una misión enorme, pasaba tiempo en oración constantemente. Marcos 1:35 nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba tiempos de oración y comunión con el Padre, cuanto más nosotros. La oración no solo nos fortalece, sino que nos ayuda a discernir la dirección de Dios y a recibir la fuerza para perseverar en el llamado. También es importante reconocer que el llamado de Dios no siempre se desarrolla de la manera en que lo imaginamos. Muchas veces, tenemos una idea de cómo debería ser nuestro camino, pero Dios nos sorprende con giros inesperados. Pablo tenía un plan de predicación, pero en varias ocasiones el Espíritu Santo le impidió ir a ciertos lugares y lo dirigió a otros. Hechos 16, 6-10. Esto nos enseña que debemos estar dispuestos a ser flexibles y a seguir la dirección del Espíritu Santo. A veces Dios nos cierra puertas porque tiene algo mejor preparado para nosotros. En lugar de frustrarnos, debemos confiar en su sabiduría y en su tiempo perfecto. Un desafío que enfrentamos al seguir el llamado de Dios es la oposición. Siempre que buscamos cumplir su propósito, encontraremos resistencia. Nehemías fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, pero enfrentó oposición de enemigos que querían detener la obra. Sin embargo, él se mantuvo firme y dijo: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar». Nehemías 6:3. Esta determinación es clave para cumplir el llamado de Dios. No podemos permitir que la crítica, el miedo o la duda nos aparten de lo que Dios nos ha encomendado. La perseverancia es esencial para ver la manifestación de su propósito en nuestra vida. Otro principio importante es la obediencia. A veces, el llamado de Dios nos lleva a hacer cosas que no entendemos completamente o que parecen difíciles. Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Pedro tuvo que caminar sobre las aguas confiando solo en la palabra de Jesús. María tuvo que aceptar ser la madre del Salvador sin comprender todos los detalles. En cada caso, la obediencia trajo bendición. Cuando Dios nos llama, no nos da todos los detalles de inmediato. Nos pide que demos un paso de fe. Es en la obediencia donde experimentamos su provisión, dirección y poder. El llamado de Dios también nos lleva a influenciar a otros. No se trata solo de nosotros, sino de impactar vidas para la gloria de Dios. Jesús dijo en Mateo 5, 14-16 que somos la luz del mundo y que nuestra luz debe brillar delante de los demás. Cada uno de nosotros tiene un círculo de influencia, ya sea en la familia, el trabajo, la comunidad o la iglesia. Dios nos llama a ser testimonio y a reflejar su amor y verdad en cada lugar donde nos ha puesto.
Otro aspecto clave es la confianza en la fidelidad de Dios. A veces, el camino del llamado puede parecer incierto o desafiante, pero debemos recordar que Dios es fiel. Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que si Dios nos ha llamado, Él mismo nos capacitará y nos llevará hasta el cumplimiento de su propósito. No estamos solos en este proceso. Él está con nosotros en cada paso del camino. Finalmente, el llamado de Dios nos lleva a una vida con propósito y significado. Muchas personas buscan sentido en el éxito, en la riqueza o en los logros, pero la verdadera satisfacción se encuentra en cumplir la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando vivimos en el centro de la voluntad de Dios, experimentamos gozo, paz y plenitud. No significa que no habrá desafíos, pero sí que tendremos la certeza de que estamos donde Dios quiere que estemos. El llamado de Dios es el mayor privilegio que podemos recibir. Nos invita a ser parte de su obra, a crecer en nuestra relación con Él y a impactar el mundo con su amor. Es un viaje de fe, obediencia y transformación, pero sobre todo, es un viaje en el que nunca estamos solos. Dios camina con nosotros en cada paso, guiándonos, fortaleciendo y cumpliendo su propósito en nuestra vida. La pregunta final es, ¿estamos dispuestos a responder a su llamado con todo nuestro corazón? Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El llamado de Dios no solo es una invitación a seguirle, sino también un proceso de transformación que nos lleva a una vida de plenitud y propósito. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios llama a las personas, las capacita y las guía para que cumplan su propósito en la tierra. Cada llamado es único, pero hay principios universales que nos ayudan a entender cómo responder a Dios con fidelidad y valentía. Uno de los primeros aspectos a considerar en el llamado de Dios es que éste no siempre llega en el momento que esperamos. A veces, Dios nos llama cuando nos sentimos preparados, pero otras veces su llamado nos sorprende en momentos de debilidad o incertidumbre. Moisés recibió su llamado cuando estaba huyendo en el desierto. Gedeón fue llamado cuando se escondía del enemigo. Pedro y los demás discípulos fueron llamados en medio de su trabajo cotidiano. Esto nos muestra que Dios no espera que estemos completamente listos antes de llamarnos. Él nos llama tal como somos y nos capacita en el proceso. No debemos esperar a sentirnos suficientemente preparados o dignos para responder a su llamado. Si Dios nos llama, es porque Él mismo nos equipará para la tarea. Otro principio clave es que el llamado de Dios requiere una respuesta. Dios no nos obliga a seguirlo, nos invita a hacerlo. Vemos esto en la historia del joven rico en Marcos 10, 17-22. Jesús le ofreció la oportunidad de seguirlo, pero el joven decidió no aceptar el llamado porque no estaba dispuesto a desprenderse de sus posesiones. Esto nos muestra que cada llamado de Dios viene con un costo. Seguir a Dios implica dejar atrás ciertas cosas, comodidades, planes personales o incluso relaciones que nos apartan de su propósito. Sin embargo, lo que Dios ofrece a cambio es mucho mayor que cualquier cosa que dejemos atrás. Además, el llamado de Dios no es solo para nuestro beneficio personal, sino para bendecir a otros. Abraham fue llamado para ser bendición a todas las naciones. Moisés fue llamado para liberar a Israel. Pablo fue llamado para llevar el Evangelio a los gentiles. Cuando respondemos al llamado de Dios, nuestro impacto no se limita a nuestra propia vida, Dios nos usa para transformar la vida de otras personas. Otro punto fundamental es que el llamado de Dios nos lleva a una vida de fe. Muchas veces, Dios nos llama a hacer cosas que parecen imposibles desde nuestra perspectiva. Abraham tuvo que creer en la promesa de un hijo cuando él y Sara eran ancianos. Noé tuvo que construir un arca sin haber visto lluvia antes. María tuvo que creer que concebiría al Salvador sin intervención humana. Responder al llamado de Dios implica confiar en Él más allá de lo que vemos o entendemos. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios nos llama, no siempre nos da todos los detalles de inmediato. Nos pide que demos un paso de fe, y a medida que obedecemos, Él nos revela el siguiente paso.
Otra característica del llamado de Dios es que requiere perseverancia. No siempre veremos resultados inmediatos. José tuvo sueños de grandeza, pero pasó por años de esclavitud y prisión antes de que se cumplieran. Moisés enfrentó múltiples rechazos antes de que el faraón dejara salir a Israel. Nehemías tuvo que superar la oposición y el desánimo mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Esto nos enseña que el llamado de Dios no es siempre un camino fácil, pero sí es un camino seguro si confiamos en él. La perseverancia es clave para ver la manifestación de las promesas de Dios. Muchas veces, la diferencia entre aquellos que cumplen su llamado y aquellos que no lo hacen es la determinación de no rendirse. Otro aspecto importante es la humildad en el llamado. Cuando Dios nos usa, es fácil caer en el orgullo y pensar que todo depende de nuestras habilidades. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir. Él mismo, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de humildad. Dios no nos llama para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar su nombre y servir a los demás. Cuanto más crecemos en nuestro llamado, más debemos depender de Él y recordar que todo lo que logramos es por su gracia. El llamado de Dios también implica transformación personal. No podemos cumplir su propósito sin permitir que Él trabaje en nuestro carácter. Pedro era impulsivo, pero Dios lo convirtió en un líder firme. Pablo era perseguidor de cristianos, pero Dios lo transformó en apóstol. Isaías se consideraba indigno, pero Dios lo purificó y lo envió. Dios no solo quiere usarnos, sino también moldearnos. Quiere que nuestro carácter refleje a Cristo. Esto significa que el llamado de Dios no es solo acerca de lo que hacemos, sino de en quién nos convertimos en el proceso. Además, el llamado de Dios es irrevocable. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto significa que, aunque nos equivoquemos, Dios no cambia de opinión sobre su llamado en nuestra vida. Podemos alejarnos por un tiempo, pero su propósito sigue en pie. Jonás trató de huir del llamado de Dios, pero Dios lo trajo de vuelta. Pedro negó a Jesús, pero Jesús lo restauró y lo usó poderosamente. Si en algún momento hemos fallado o sentido que nos alejamos del propósito de Dios, podemos regresar a Él con confianza, sabiendo que su llamado sigue vigente. Por último, el llamado de Dios nos lleva a una vida de gozo y plenitud. A veces, tememos que seguir a Dios significará perder felicidad o seguridad, pero la verdad es que no hay mayor satisfacción que vivir en su propósito. Jesús dijo en Juan 10:10 que vino para que tengamos vida en abundancia. El mundo nos ofrece placeres temporales, pero solo Dios nos da un propósito eterno. Cuando vivimos para Él, experimentamos una paz y un gozo que nada en este mundo puede dar. Su presencia nos llena y su propósito nos da significado. En conclusión, el llamado de Dios es una invitación a una vida extraordinaria. No siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Nos llama en cualquier momento, nos transforma, nos equipa y nos usa para su gloria. Nos pide fe, perseverancia, humildad y obediencia, pero nos promete que nunca estaremos solos. La pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos dispuestos a decir sí, Señor, y seguirlo con todo nuestro corazón? El llamado de Dios no solo nos invita a una vida de servicio y propósito, sino que también nos desafía a vivir en constante crecimiento espiritual y transformación. Cada vez que Dios llama a una persona en la Biblia, hay un proceso en el que esa persona debe pasar por pruebas, aprender lecciones y desarrollar una relación más profunda con Él. No se trata solo de lo que hacemos para Dios, sino de en quién nos convertimos en el camino. Uno de los aspectos más importantes del llamado es la obediencia. Muchas veces, Dios nos pedirá que hagamos cosas que no entendemos en el momento. Cuando Dios llamó a Abraham, le pidió que dejara su tierra y su parentela sin decirle exactamente a dónde iba. Abraham tuvo que confiar en Dios paso a paso, sin tener una visión clara de todo el plan. Esto nos muestra que la obediencia a Dios requiere fe. No siempre veremos el resultado de inmediato, pero si confiamos en Él, veremos su fidelidad en cada paso del camino. Otra característica del llamado de Dios es que generalmente va acompañado de un tiempo de preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. José tuvo que pasar por años de esclavitud y prisión antes de llegar a ser gobernador de Egipto.
David fue ungido como rey cuando era joven, pero pasó años en el anonimato y enfrentando dificultades antes de llegar al trono. Esto nos muestra que el tiempo de espera no es tiempo perdido. Dios usa estos periodos para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos lecciones esenciales para la tarea que nos encomendará. El llamado de Dios también requiere valentía. Muchas veces, lo que Dios nos pide hacer va en contra de la lógica humana o de las expectativas de la sociedad. Josué tuvo que enfrentarse a naciones más fuertes cuando guió a Israel a la tierra prometida. Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey para salvar a su pueblo. Nehemías desafió la oposición mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Cada uno de ellos tuvo que confiar en Dios más allá de sus propios temores y limitaciones. El temor es una de las principales barreras que impiden que muchas personas respondan al llamado de Dios. Tememos al fracaso, al rechazo, a no ser lo suficientemente buenos. Sin embargo, Dios nos recuerda repetidamente en su palabra que no debemos temer porque Él está con nosotros. Isaías 41 horas y 10 minutos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando entendemos que no estamos solos, podemos avanzar con confianza en el propósito que Dios nos ha dado. Otro aspecto clave del llamado es la dependencia de Dios. A menudo, Dios nos llama a hacer cosas que están más allá de nuestras capacidades naturales. Moisés se sentía incapaz de hablar en público, pero Dios lo usó para confrontar a Faraón. Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, pero Dios lo usó para derrotar a un ejército con solo 300 hombres. Pablo tenía un aguijón en la carne que lo hacía depender de la gracia de Dios en su ministerio. Todo esto nos enseña que el llamado de Dios no depende de nuestras habilidades, sino de su poder obrando en nosotros. El llamado de Dios también nos invita a vivir en santidad. No podemos cumplir el propósito de Dios si seguimos aferrados al pecado. Cuando Isaías recibió su llamado, primero tuvo una visión de la santidad de Dios y reconoció su propia impureza. Dios tuvo que purificarlo antes de enviarlo. De la misma manera, Dios nos llama a vivir vidas consagradas, apartadas del pecado y entregadas a Él. Esto no significa que debemos ser perfectos, sino que debemos estar en un proceso continuo de transformación a la imagen de Cristo. Uno de los mayores desafíos del llamado de Dios es la resistencia de nuestro propio corazón. Muchas veces, sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero nos resistimos porque implica sacrificio. Jonás es un claro ejemplo de esto. Dios lo llamó a predicar a Nínive, pero él huyó en la dirección opuesta porque no quería que los ninivitas se arrepintieran. Sin embargo, Dios lo trajo de vuelta a su propósito. Esto nos muestra que, aunque podemos resistirnos por un tiempo, al final el plan de Dios prevalecerá. Lo mejor que podemos hacer es rendirnos a su voluntad desde el principio. El llamado de Dios no siempre es glamoroso. A veces, implica pasar desapercibidos, servir en lo oculto, hacer cosas pequeñas que parecen insignificantes. Pero en el reino de Dios, cada tarea tiene valor. Jesús mismo pasó 30 años en preparación antes de comenzar su ministerio público. Durante ese tiempo, trabajó como carpintero, sirvió a su familia y vivió una vida común. Esto nos enseña que incluso las temporadas de anonimato son parte del llamado de Dios. No debemos menospreciar los pequeños comienzos, porque son la base para lo que vendrá después. La comunión con Dios es esencial para cumplir nuestro llamado. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Jesús es nuestro mayor ejemplo en esto. A pesar de ser el Hijo de Dios, pasaba tiempo en oración antes de tomar decisiones importantes. Se apartaba para estar con el Padre, buscaba dirección y fuerza en la comunión con Él. Si Jesús necesitaba esto, ¿cuánto más nosotros? La oración, la lectura de la palabra y la búsqueda de la presencia de Dios son indispensables para caminar en nuestro llamado con poder y claridad. Otro aspecto importante es que el llamado de Dios no es solo para ciertos escogidos. A veces pensamos que solo los pastores, misioneros o líderes tienen un llamado, pero la realidad es que todos los creyentes somos llamados a servir a Dios en diferentes ámbitos. Algunos son llamados al ministerio de tiempo completo,
Otros son llamados a impactar en el mundo de los negocios, la educación, la política, la ciencia, el arte y más. No importa dónde estemos, podemos vivir nuestro llamado con excelencia y testificar de Cristo a través de nuestro trabajo y nuestra vida diaria. El llamado de Dios es progresivo. No siempre vemos el cuadro completo desde el principio. Dios nos revela su plan poco a poco, conforme avanzamos en obediencia. Es como un viaje donde cada paso nos lleva más cerca de nuestro destino. A medida que crecemos en nuestro caminar con Dios, Él nos da nuevas asignaciones, nos lleva a nuevas etapas y nos prepara para mayores responsabilidades. Por último, el llamado de Dios trae recompensa. Aunque a veces el camino es difícil, al final vale la pena. Jesús prometió en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Servir a Dios no solo trae bendición en esta vida, sino que tiene una recompensa eterna. En conclusión, el llamado de Dios es una invitación a una vida de propósito, fe, obediencia y transformación. Requiere valentía, humildad, dependencia de Dios y perseverancia. No siempre será fácil, pero siempre será lo mejor para nosotros. Dios nos creó con un propósito, y cuando vivimos en ese propósito, experimentamos una vida llena de significado y plenitud. La pregunta sigue siendo, ¿estamos dispuestos a responder con un sí, Señor, sin reservas? El llamado de Dios es una invitación a vivir con propósito, confianza y entrega total. A lo largo de la historia, Dios ha usado a personas comunes para cumplir planes extraordinarios, y hoy su llamado sigue vigente para cada uno de nosotros. No importa dónde estés o qué desafíos enfrentes, si confías en Él y caminas en obediencia, experimentarás su fidelidad en cada paso. Recuerda que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Si sientes que Dios te está llamando a algo más grande, no temas. Él estará contigo, te capacitará y abrirá el camino. Solo debes dar el primer paso en fe. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, darle like, comentar y compartir este mensaje con otros. Juntos, podemos llevar esperanza y fortalecer nuestra fe. Que Dios te bendiga abundantemente.